¿Por qué España no ayudó a Argentina en la Guerra de Malvinas? La traición que pocos recuerdan. Argentina se enfrentó a una de las potencias militares más grandes del mundo en 1982, el Reino Unido. Era la oportunidad perfecta para que España se posicionara y apoyara a un país hermano, un país que habla su idioma, que comparte su historia, que sufrió la colonización británica en el Atlántico Sur. Y, sin embargo, España le dio la espalda a Argentina. ¿Por qué? ¿Miedo? ¿Intereses ocultos? ¿O fue una traición en toda regla? Este es un capítulo de la historia que pocos en España conocen y que muchos en Argentina nunca olvidan. A principios de los 80, España tenía una relación complicada con el Reino Unido. Gibraltar seguía, y sigue, en manos británicas, y la dictadura franquista había terminado hacía menos de una década. España estaba tramitando su entrada en la OTAN y la Unión Europea, y aquí es donde todo se pone interesante. Cuando Argentina invadió las Islas Malvinas el 2 de abril de 1982, lo lógico habría sido que España mostrara apoyo diplomático a Buenos Aires. Después de todo, no era solo una cuestión de solidaridad con un país latinoamericano, sino también una oportunidad para presionar por la devolución de Gibraltar. Pero lo que pasó fue todo lo contrario. España se quedó callada. No rompió relaciones con el Reino Unido. No condenó la intervención británica. No ofreció ni apoyo militar, ni diplomático, ni logístico. ¿Por qué? Porque España tenía miedo de perder el favor de Londres. Porque necesitaba la aprobación del Reino Unido para entrar en la Unión Europea. Porque, al final de cuentas, el gobierno español prefirió cuidar sus propios intereses en lugar de apoyar a un país hispanoamericano. Pero lo más sorprendente es que, mientras España miraba para otro lado, otros países europeos ayudaban a Argentina en la sombra. Francia, por ejemplo, había vendido a Argentina los misiles Exocet, los mismos que hundieron el destructor británico HMS Sheffield. Incluso Perú envió aviones y municiones. Y España, en cambio, nada. Ni siquiera una declaración fuerte en la ONU. Y lo peor de todo es que ni siquiera le sirvió de mucho. Porque, pese a toda su sumisión, el Reino Unido sigue ocupando Gibraltar. Y si hoy España sigue sin poder recuperar ese pequeño pedazo de territorio, ¿qué le hizo pensar que ignorar la guerra de las Malvinas le traería algún beneficio? Esto nos lleva a una pregunta clave. ¿España hizo bien en priorizar su entrada en la Unión Europea y en la OTAN, aunque eso significara darle la espalda a Argentina? ¿O fue un error histórico que sigue pasando factura? Hoy, décadas después, las Malvinas siguen bajo dominio británico. Gibraltar sigue siendo inglés, y la relación entre España y América Latina está marcada por la desconfianza. Ahora te pregunto a ti. ¿Crees que España debería haber apoyado a Argentina en la Guerra de las Malvinas y al mismo tiempo luchar por Gibraltar? ¿O crees que hizo lo correcto al cuidar sus propios intereses? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber tu opinión. Si te gustan videos así, dale like, compártelo y suscríbete al canal Entre Naciones. Nos vemos en el próximo video.